Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vengo a traeros aquí un nuevo juego que, bueno, lleva ya bastante tiempo en Early Access y yo ya lo he jugado. Le jugué unas 6 horas más o menos en octubre del año pasado. Así que no es un primeras impresiones como tal, pero ha pasado bastante tiempo y he visto que han lanzado bastantes actualizaciones, añadiendo nuevo contenido y demás. Y bueno, pues quería enseñároslo. Es un juego creo que bastante poco conocido. Y a mí me parece súper interesante, ¿vale? Vamos a tener un equipo de gladiadores, ¿vale? Vamos a ir luchando en torneos, vamos a ir reclutando guerreros, equipándolos, mejorándolos. Y vamos avanzando como por una especie de historia, entre comillas, ¿no? Donde nos vamos a ir, pues, derrotando a otras facciones, haciéndonos a aliados y de otras y demás. Y bueno, pues es un juego de gestión, básicamente. O sea, no vamos a combatir nosotros moviendo las unidades y demás. Pero es bastante entretenido, así que vengo a enseñároslo. Tiene un modo sin límite también, que esto yo creo que no estaba. Yo tengo aquí mi partida que llega hasta el final del contenido que tenían, ¿vale? Pero vamos a empezar una nueva partida para que lo veáis desde el principio, ¿vale? Y para refrescarme yo un poco, que la verdad es que no me acuerdo. Vale, aquí tenemos las settings de la partida, ¿vale? Tendremos un color, podemos elegir con qué gladiadores empezar al principio. También podemos tener muerte permanente, ¿vale? Si queremos jugar ahí un poquillo en hardcore. Y el selector de dificultades, que como veis tiene bastantes dificultades. Creo que me voy a activar el tutorial también para, bueno, pues para recordar un poco cómo era todo y para que lo veáis. Vamos a empezar en normal. Comienza con las 3 primeras construcciones asignadas al azar. No, yo creo que voy a empezar con estas. Peculiaridades iniciales. Cuando están habilitadas, los gladiadores comenzarán con menos peculiaridades y otra más simple. Recomendado cuando se juega la primera vez. Vale. Si mal no recuerdo, cuando se te moría uno podías resucitarlo, pero te costaba bastantes recursos. Vamos a ir así, ¿vale? Simplemente para que veáis el juego. Entonces, escuché que eres el nuevo dueño del gremio. Bienvenido a Mosque Muerto. Ese soy yo. Excelente. Tenemos algunos nuevos edificios que dejó el propietario anterior. Vale, voy a explicaros un poco la pantalla primero, ¿vale? Así un poco de memoria. Tenemos aquí las tres facciones que hay en el juego. Vamos a ir ganando o perdiendo reputación con ellos en función de diferentes eventos. Aquí vamos a tener nuestro inventario de objetos, armas, consumibles. Y aquí vamos a tener nuestros gladiadores, ¿vale? Supongo que ahora estos menús nos los irán enseñando. Y aquí tenemos nuestros recursos. Con los recursos vamos a ir construyendo edificios con los que podremos reclutar pues cierto tipo de unidades. Y expandiendo nuestro campamento, ¿vale? Vale, un placer conocerte. Déjame avisarte, los campeonatos de gladiadores se organizan al comienzo de cada mes, ¿vale? Luego está la vieja arena llamada Anillo de la Muerte. Podemos unirnos a la acción allí cada semana. Organiza una variedad de diferentes tipos de lucha. Entiendo. Y por último, Bosque de Muertos. Tiene una buena cantidad de problemas, bandidos, bestias, así que espero que se comuniquen con ellos y se les solicite servicios de gladiadores mortales fuera de la arena. Vale, seguro, empecemos y contratemos a algunos gladiadores. Vale, aquí están los mercados. Este es tu gremio que puedes expandir y comprar edificios para nuevos tipos de gladiadores, ¿vale? Esta es la débil arena del Anillo de la Muerte, de la que te estaba hablando. Las misiones se mostrarán aquí. Y está la línea del tiempo, ¿vale? Van a ir pasando los días y a medida que pasen los días, pues van pasando cosas. Este de aquí son nuevas unidades en el mercado de gladiadores, por ejemplo. Entonces vamos a tener que irnos preparando para el día del torneo, pues estar lo mejor preparado posible para vencer, ¿vale? Y ganar un montón de recursos. Vamos a ir viendo las cosas, ¿vale? Aquí en el gremio, lo que os digo, aquí están los edificios que tenemos. Para empezar, tenemos el Templo de la Resurrección. Planeamos agregar la opción de comprar edificios que harían más que solo permitirte contratar un nuevo tipo de gladiador, como la sala de entrenamiento, templo de meditación y más. Vale. Puedes contratar tipos especiales de gladiadores, si es que esta tienda aparece en eventos en algún momento, ¿vale? El cuartel para contratar caballeros, ¿vale? Que son los tanques, básicamente. Luego aquí podemos contratar a los orcos, que son peleadores cuerpo a cuerpo que pegan bastante. Y luego a las arqueras, ¿no? Lo típico, largo alcance, pero poca vida. Entonces veis, aquí podemos comprar, por ejemplo, la torre de escarcha por 25 de hierro y 35 de piedra. Y podremos reclutar a los magos de hielo, ¿vale? Y esta unidad, que yo creo que es nueva, no me suena.
Puedes contratar gladiadores clérigos, tanque apoyo a los gladiadores, vale, como una especie de paladín, ¿no? Pueden recibir algo de daño, pero también curar y lanzar escudos. Y aquí podemos potenciar la cantidad de ranuras que tenemos para los gladiadores y la que tenemos de artículos, ¿vale? Salario del gladiador, pues ahora mismo no tenemos gladiadores, así que pagamos 0, ¿vale? Aquí tenemos el mercado. Como os digo, nos mostrará las unidades incluso aunque no las podamos reclutar, pero las vemos aquí, ¿vale? Entonces cada unidad tiene sus estadísticas que varían de una unidad a otra. Por ejemplo, esta de aquí tiene 972 y esta tiene 971, ¿vale? Tiene 1 de inteligencia y esta tiene 2. En caso de que no nos interese, podemos actualizar la tienda también. Vale, cada personaje también va con un trade. El gladiador no tiene salario, ¿veis? Aquí va a salir cosas tipo, pues tiene menos 10 de movimiento o yo qué sé. No se le pueden equipar más de X objetos y cosas así. Luego cada personaje tiene sus habilidades. Esta por ejemplo tiene el ataque básico, un ataque cuerpo a cuerpo. El combate va a ser nuestros gladiadores contra los suyos y se van a ir acercando, ¿vale? Luego puede esquiva ataques cuerpo a cuerpo o proyectiles, ¿vale? Tiene un enfriamiento. Selección de cabeza personalizada. Esto supongo que serán skins y demás que se pueden ir añadiendo. Entonces aquí tenemos una de nivel 2, tenemos 800 de oro. Yo creo que vamos a ir con un equipo inicial bastante estándar, ¿no? Por ejemplo, tiene un 50% mayor de fuerza durante clima de viento fuerte. Y cada ataque le quita 5 de resistencia al enemigo y restaura 5 del gladiador. Esto está bastante bien, ¿eh? Matar al enemigo restaura 35 de salud. Esto está muy roto. Por ejemplo, este tiene ataque cuerpo a cuerpo. Creo que también estuneaba de alguna forma. ¿Veis? Aquí tenéis la distancia. Esta tiene más distancia, entonces empezará usando el hacha. Pero si el enemigo se acerca, va a usar el puñetazo, ¿vale? Patea a un enemigo y lo derriba. Bloquea un ataque cuerpo a cuerpo por 29 de daño. Vale. Venga, pues vamos a llevarnos a este, por ejemplo. Y me da para el caballero. Vale, los caballeros son baratos, ¿no? ¿Y este por qué cuesta tan poco? Al comienzo de la batalla, un 50 probabilidad de que este gladiador tropiece y caiga durante 2 segundos. Vale. Por eso es tan barato. Evidentemente las que son peores van a ser más baratas. Tiene un 50% más de fuerza en clima de viento. Vale, y este puede bloquear proyectiles también, ¿vale? Vamos a llevar a este. Y me voy a llevar a la arquera nivel 2, ¿vale? Mientras la resistencia de este gladiador esté por encima del 50%, obtiene una bonificación de agilidad. Pero mientras la resistencia esté por debajo del 50%, el gladiador tiene un 25 de agilidad menos. Aquí si os leéis las estadísticas, ponéis el ratón sobre una de las estadísticas, por ejemplo la precisión, y veis el multiplicador que tiene, ¿vale? Entonces la agilidad aplica en este caso a la arquera tanto en el daño como en la probabilidad, ¿vale? Y aquí solo aplica la fuerza, los golpes cuerpo a cuerpo es solo la fuerza, ¿vale? Y los esquivares va con agilidad. Vale, esto es un poquillo malo, pero creo que tener una unidad nivel 2 ya desde el principio está bastante bien, ¿vale? Luego nada, mercado de artículos, pues tendremos pociones que se van a poder tirar los personajes al principio y demás. Para aumentarse la velocidad y luego ya el equipo, ¿vale? Así que vamos a dejarlo así. Arena del Anillo de la Muerte. Vale, esto si no me equivoco son una especie de desafíos, ¿vale? Que te daban recursos, si mal no recuerdo. Este es el gremio, ¿vale? ¿Veis? Vamos avanzando y tenemos aquí el mercader. Tenemos actualización del mercado de artículos. Vamos a hacer un combate, ¿vale? Vamos a hacer un 2 para 2. A ver, yo creo que aquí se ganaban recursos. ¿Veis? Pues esta es la arena. Aquí vamos a poder, a los personajes, les podemos equipar aquí los objetos que tengamos, un consumible y luego el equipo. Y luego ellos pelearán solos, ¿vale? Entonces vamos a llevarnos a este, por ejemplo, y a la arquera. La ponemos lo más lejos posible, ¿vale? Y le damos aquí a pelear. Puntos de prioridad. Puedes hacer clic en un gladiador para indicar en qué objetivos debe enfocarse. Ah, vale. Vale, correcto. Creo que hacías clic aquí y luego aquí le podías decir, vale, focuséate, ataca a este, ¿vale? Entonces él va a ir primero a por este. En caso de que tengan, por ejemplo, healers y cosas así, pues le subes aquí la prioridad a todo y atacarán primero a los soportes, ¿vale?
Pero nada, vamos a dejarlo así. Como veis, ellos van peleando solos. Nos ha dado la patada, nos derriba. Pero acabamos ganando nosotros, ¿vale? Vale, y aquí nos da un loot aleatorio. Puede ser cualquiera de estos recursos. Vale, pues nos llevamos una poción y unos cuantos recursos. Vale, perfecto. Creo que esto tenía un cooldown también, si no recuerdo mal. Sí, exacto, ¿ves? Está disponible en 7 días, o sea que hay que hacerlo cada vez que esté disponible. Eventos, ¿vale? Aquí van a ir saliendo eventos de un poco de historia o de, bueno, narrativa. Si alguno de los gladiadores muere, no te preocupes. El templo de resurrección se encuentra dentro del gremio, resucitando gladiadores, pero lleva algo de tiempo. Sin embargo, si desea que vuelvan a la vida distante, le costará cristales de maná. Ah, vale. Costaba cristales, vale. Limpio. La traducción es un poco así, ¿vale? El inglés es la que más fina está, obviamente. Vale, vamos a pararlo. Evitar resucitar a los muertos. Necesitamos ayuda, mi señor. La iglesia de los muertos ha resucitado a nuestros antepasados de sus tumbas y los ha convertido en necrófagos, y tiene la intención de resucitar más pronto. Vale, esto es un combate. Podemos decidir ayudarlo. Y aquí tenemos la recompensa que podemos llevarnos, ¿vale? Si no me equivoco, para reclutar esto necesitamos piedra, ¿vale? Entonces elegimos aquí la recompensa luego de la piedra y vamos a hacer el combate, ¿vale? Dificultad de la batalla 1, ¿vale? Vamos al combate. Después creo que cuando... No sé, en la versión que yo jugué no estaba todavía, pero creo que la idea era que al subir amistades con las diferentes facciones tuvieses mejoras, ¿vale? Y tuvieses ciertos bonuses. Ciertos bonus o reclutar unidades especiales o algo así, me parece, ¿vale? Vamos a equiparle la poción por si acaso, aunque debería ser un combate sencillo en principio. A ver, si os fijáis, la arquera se va alejando porque su prioridad es mantenerse a distancia. Aquí le podemos dar... Aquí podéis configurar la velocidad, ¿vale? Cuando ya lo conozcáis un poquillo, el tema de las animaciones y eso, le dais para adelante y listo. Muchas gracias. Los muertos pueden descansar en paz, no hay problema. Vale, nos llevamos la piedra. Perfecto. Y ahora aquí ya puedo comprar el edificio de los clérigos, ¿vale? Y aquí luego podemos mejorar. Podemos potenciarlo para que ganen más experiencia esas unidades, ¿vale? Cuando ya conozcáis un poco las unidades y os decidáis por cuál os gustan, vais potenciando los edificios, ¿vale? Vale, por ahora vamos a hacer esta pelea de aquí. Vale, exacto. Creo que en el mismo mes podías hacer esto una vez nada más, ¿vale? Entonces, claro, 3 contra 3. Esta la podemos hacer. Pocos contra 1 es complicado, ¿vale? Tenéis que tener un personaje cuerpo a cuerpo que sea bastante fuerte. Pero en esta aquí yo creo que podemos ir bastante bien. Vale. Ahora a esta yo le voy a dar máxima prioridad aquí, ¿vale? Para que revienten al orco cuanto antes. ¿Veis? Como habéis visto, falla las flechas también, ¿no? Bueno, nos ha matado a uno, ¿no? Nos calentamos un poco igual con el 3 contra 3, ¿eh? Ya, nos rendimos. Vale, ya. Ahora tarda un tiempo en revivir, ¿vale? Aquí vamos a tener descuentos en la tienda durante este periodo. Y aquí está el torneo ya, ¿vale? Vamos a frenar por aquí. Vale, hay otro evento. Los nigromantes convirtieron al abuelo de un hombre en un necrófago deformado. Afecta las recompensas obtenidas al completar misiones para ellos. Las misiones principales para cada facción se implementarán en el juego pronto. Ser amigo de cualquiera de ellos iniciará la cadena de misión principal con esa facción. Y también te permitirá reclutar algunas de sus unidades, ¿veis? Lo que os comentaba. Venga, pues vamos a hacer este combate. A ver si es un poquillo más sencillo que el otro. Pero bueno, habéis visto que al principio no tarda muchísimo tampoco en recargarse, ¿vale? Vamos a ponerlo tal que así. Le damos un poquito de velocidad. Vale, perfecto. Este está invocando a los muertos. Vale, genial. Listo. Como veis, es un juego sencillito, pero a medida que vas avanzando se complica la cosa, ¿vale? Vais mejorando las unidades, focuseando un poco más en
en la que más os guste. A ver, lo que menos tenemos es piedra y hierro. Pues me voy a llevar la piedra, ¿vale? Tenemos el torneo ahora, así que tenemos que tener cuidado, ¿eh? Tenemos un poquillo de oro. Lealtad con la gente. Aquí tenemos que pagar los salarios, creo. Ahora, vamos a hacer este último evento. El representante del pueblo pregunta si nos gustaría formar una alianza con la gente de Bosque de Muertos. Necesitan desesperadamente un aliado y sienten que pueden confiar en nosotros. ¿Qué pasa con otras facciones dentro de Bosque de Muertos? Vamos a aceptar. Vale, estamos en descuento, vamos a ver. Vale, ¿veis? Hay descuento en ciertas habilidades, en ciertos objetos nada más, ¿vale? No en todo. Aumenta la agilidad en 2 puntos, la velocidad de movimiento y la resistencia. La resistencia es la capacidad de tirar habilidades, si no recuerdo mal. Sí, ¿veis? Costo de resistencia. Vale, y en el mercado de gladiadores, vale, aquí no hay descuento. Voy a ver qué habilidades tiene este señor. Ataque cuerpo a cuerpo. Pega 17, no es mucho. Cura a los aliados a su alrededor, vale. Y bloquea los proyectiles, ok. A ver, me gustaría... Ah, este cuesta 0, ¿eh? Cada 180 de salud máxima le da a estos gladiadores una inteligencia cuando comienza la batalla. Un gladiador está dispuesto a unirse al equipo, pero exige el triple de salario. Bueno, nos cuesta nada ahora, pero no, nos va a costar mucho más a la larga, ¿vale? Lo vamos a comprar igualmente por la ciencia, por probarlo, ¿vale? Aumenta la salud en 100, la fuerza en 4. Esto estaba bastante bien, ¿eh? Un poquillo más de agilidad no le vendría mal a nuestra arquera. Pero creo que me voy a llevar la pechera. Y esto, ¿vale? Por 28 está bastante bien. Y ahora esto se lo podemos equipar a ella para que tenga un poco más de precisión. Y este se lo equiparé a él, ¿vale? Para que aguante un poco más las tortas. El equipo lo podemos cambiar sin problema, no se queda estancado la unidad, ¿vale? Así que por eso no os preocupéis. Aumenta la velocidad de movimiento y la resistencia. Igual esta no está mal, ¿eh? Para que este persiga a los enemigos que huyen. Esto es un consumible, nada. Nada, pues vamos a ir así al torneo, ¿eh? Vale, aquí está el torneo, ¿vale? Gente uniéndose a los gladiadores. La gente aprecia toda tu ayuda y confía en ti. Algunos de ellos incluso están interesados en unirse a su gremio, imaginándose a sí mismos como gladiadores. Claro, déjame ver a la gente que quiere unirse. Pero es que no tenemos espacio, ¿eh? Vamos a tener que decirle que más tarde. Nada, pues vamos al campeonato para que lo veáis. Vale, 1 de 5. Son 5 combates y según lo lejos que lleguemos vamos a ganar un botín mayor o menor, ¿vale? Vale, aquí podemos elegir qué combate queremos hacer. En función de la dificultad del combate será la recompensa, ¿de acuerdo? Entonces, este es bastante jodido, tiene un caballero nivel 2. Hombre, yo creo que si matamos al orco rápido, no lo podemos hacer, ¿eh? Aquí nos pone cuántos podemos llevar. Podemos llevar 3. Vale, pues yo creo que si hacemos así, así y así, podemos ponerle máxima prioridad a este tío, ¿vale? Todos a por él. Pongo a este aquí para que no se me acerque el caballero. Y vamos para adelante, ¿vale? El primer torneo, evidentemente, gente, va a ser bastante sencillo, ¿vale? Pero es importante ir lo más ajustado posible para conseguir mejores recompensas. Esto lo canjearemos al final del torneo, ¿vale? Vale, aquí nos ha subido de nivel el personaje. Podemos aumentar la salud, la resistencia, el movimiento. Fijaos que los básicos también cuestan resistencia, entonces está bien subirle siempre un poquito de resistencia. Pero voy a subirle la fuerza en este caso, ¿vale? Vale, 1 de fuerza y 1 de vida. Pues un puntito de resistencia, otro de fuerza y 1 de movimiento, ¿vale? Para que pueda llegar a las unidades cuanto antes. La siguiente, una arquera nivel 3, ¿vale? Aquí vamos a llevar... Lo que voy a hacer es quitarle esto y se lo voy a poner al caballero. Y se lo pondremos delante, en la boquita. Yo creo que podemos acabar con ella, ¿vale? Igual me mata alguno.
Evidentemente, si os matan unidades en el torneo, no van a revivir. Ya viste que tardaba unos días en revivir. Entonces hay que tener cuidado. O llevar recambio, ¿vale? Nada, easy. Al siguiente combate. Aquí estamos debiendo oro ya, por el tema de los sueldos. Vale, este también es asequible. Aquí hay que tener cuidado porque esta gente pega bastante, Así que nos vamos a llevar al clérigo. Y le voy a poner la armadura a él, por si acaso. A ver, que me lo matan. Aceleramos un poquillo. Vale, aguantó ahí, Uy, la arquera, Vale, ha subido a nivel 3, Importante esto. Vale, tiene poquito coste de resistencia. Vamos a aumentarle la agilidad. Todo lo que podamos, yo creo. Y un puntillo a la salud, ¿vale? Para que no sea tan de papel. Siguiente. No, un caballero nivel 2. Sencillito, yo creo. Vaya, además podemos llevar 3. No, esto está easy, gente. Nada, aquí voy a llevar al orco para que reparta estopa. Vale. Perfecto. Último combate. Nada, mismo combate. Ya os digo que el primer torneo es sencillo, pero luego el juego se pone chungo, Aparte que siempre podéis ir y... Mira, nos ha matado uno. Siempre podéis ir y subirle la dificultad. Vale, 5 sobres épicos. Vamos a abrirlo. Uy, ¿esto qué es? Mejor amigo. Un segundo después de comenzar la batalla, un perro de guerra es invocado. El perro tiene un nivel por cada 5 niveles del gladiador actual. Esto es nuevo, Nos han dado un hacha. Genial. Los consumibles estos, lo bueno es usarlo en los torneos, ¿vale? Un montonazo de oro hemos ganado. Vale, genial. Vale, vamos al gremio. Vamos a tener que aumentar esto, ¿vale? Aumentamos aquí. Y ahora se nos desbloquean nuevos edificios, ¿vale? Aquí podemos reclutar a las piromantes, las magas de fuego. Y luego las sacerdotisas, que son las healers principales, ¿vale? Aquí yo recuerdo que los orcos estos, creo que había unos que eran más grandes, que esos eran una burrada, porque tanqueaban y pegaban ellos solos lo que querían. Voy a mejorar un poquito las arqueras, ¿vale? Me mola a mí el tema de llevarlos a ataques de distancia, ¿vale? Y esto supongo que se lo puedo equipar, ¿o cómo funciona? Ah, vale. Vale, pues la llevamos en el personaje que tenga más nivel. Vale, y el hacha pues se la pondremos aquí. Y esto se lo quito aquí, a ver si este sube de nivel. Vale, pues vamos a ver que esta gente que se nos quiere unir. Vale, aquí tenemos a los campesinos, ¿no? Un poquito pochos, pero bueno, vamos a ver. Si el gladiador pasó más de 2 meses en tu gremio, su agilidad aumenta un 35%. Durante el tiempo de lluvia, el gladiador se cura un 5%, Vale, esto es un ataque a distancia media. Bloquea un ataque. Vale, este es el básico. Aquí tenemos otro tanque. Creo que estas tías eran buenas, Golpea a un enemigo y lanza cuchillos, y derriba. Derribo solo se aplica si el daño no se bloqueó o esquivó. Vale. No tiene salario. La resistencia se recupera un 40% más rápido. Esta está interesante, Uy, esto me suena que es bueno, Dañar al enemigo restaura 5 de vida máxima. Esto es muy bueno, Nos cuesta menos, pero tiene salario. Esta me gusta, Cuando comienza la batalla, el gladiador ha disminuido fuerza un 30%, pero por cada gladiador de aliado adicional gana un 10%. Tiene 19 de fuerza, gente. Gana un 10%. Me parece interesante, ¿no?
por cada aliado adicional. Pero no dice que esté vivo o muerto. Tiene 19 de fuerza. Esta tiene 15. Lo de que se cure me gusta, en verdad. Pero está a nivel 3. Me voy a llevar a esta, ¿vale? Y aquí nos podemos llevar alguno más. Pero creo que me voy a quedar así, ¿vale? Esto me suena. Ah, un 20% de experiencia más lento. No nos interesa. Venga, vamos a dejarlo así. Vale, aquí este ya lo tenemos curado. Vamos a intentar ir... Ah, esto sigue bloqueado. Uf, qué mal. Intentamos el 3 contra 3 otra vez. Igual todavía no podemos. Ahora realmente han cruzado la línea. Llegarán en medio del funeral. Vale. Y en el mercado de gladiadores no hay nadie de nivel 2 que podamos reclutar. Voy a probar primero cómo funciona este personaje, ¿vale? Venga. Vamos a llevar a 4 aquí, creo. Sí. Vale, pues nada, nuestro tanque. La arquerita confiable siempre. ¿Y esto qué es? Aflictor. Tiene pinta de debuffer, ¿no? Vale, tú te vas a centrar en este. Tú te vas a poner por aquí también. Y vamos a llevar a este aquí, a ver si es capaz de repartir. Ah, ya. Mira, ha salido el perrete. Bueno, si tanquea, es bastante roto eso, ¿no? Vale, bueno, lo hacemos fácil. Fue mucho pedir, pero la gente siempre te estará agradecida por estar de nuestro lado. Nos llevamos el oro, si no me equivoco. Es lo que nos faltaba para las sacerdotisas, ¿vale? A ver, aquí. Venga. Gente uniéndose a los gladiadores. Ah, que esto sí se mantiene ahí, vale. Vale, hemos subido a nivel 2. Vamos a aumentarnos. También escala con agilidad. Pero nada, aquí nos interesa ir fuerza. Un poquillo más de salud para que aguante. Y más fuerza. Vale, le damos al play. Aquí hay descuento. Si podéis, esperad siempre a que haya descuentos, ¿vale? Impuestos sobre cultivos. Varias familias campesinas se han negado a pagar los impuestos. Cuidado, mira los objetos que nos dan aquí, Vale, aquí nos podemos negar para mantener la amistad con estos, pero somos mercenarios, gente. Al que me pague para ese trabajo. Aquí tenemos las que lanzan cuchillos. Aquí bloqueamos a este. Ponemos a este por aquí, a esta señorita y a este tal que así. Le damos para adelante. Llevándose de palo. Vale, sencillito, ¿no? Aunque a este le cuesta un poco, Me duele el corazón, pero había que hacerlo, dice. Claro, seguro que sí. Ahora llevamos el hierro. 200 de salud y 2 de fuerza. Esto le viene genial al caballero, Se lo vamos a poner del tirón. Y además ha subido de nivel. Así que vamos a ponerle un poquito más de fuerza, vida, movimiento y salud, ¿vale? Quiero que tanquee lo máximo. Pues vamos a darle. A ver qué nos enseñan aquí con los descuentos. Vale, paramos aquí. Entrenamiento genio. En una de las granjas se descubrió un niño con inmensas capacidades de manada, pero su estúpida familia no lo delatará para que lo entrenen. Vale, ahora ya conocemos a todas las facciones. Lo dicho, vamos a ir... ¿Veis? Aquí perdimos reputación con los campesinos. Los campesinos son un poco pochos, gente. Vale, este tío tiene 270 de vida. Buah, este es un tancazo, ¿Y quién pega más de esto? Supongo que este tío, ¿no? Vale, pues los ponemos así. Yo creo que este se podrá encargar de ella. Tú vas a ir a por este. Y...
Sí, y esto lo voy a dejar así, ¿vale? El perrete... El perrete resuelve. Good work. Buen trabajo. Vale, rige recompensa. Nos llevamos el oro, ¿vale? Más fuerza. Este ya tiene 2 equipados. Pero bueno, meterle más fuerza a esta no está mal tampoco. 2 de agilidad y resistencia. Para que esta no se canse de tirar flechazos. Eso también está bien. Si no me equivoco, también se podía expandir las ranuras. Me voy a llevar este, ¿vale? Se lo voy a poner por ahora a ella. A nivel 4. Requiere nivel 5, ¿vale? A medida que vamos subiendo de nivel, ok. Vale, el daño escala con fuerza, ¿eh? Vale. Pues nada, vamos a darle agilidad a tope. Y un puntito de fuerza. Vale, mercado de gladiadores. Vamos a ver qué tenemos aquí. Requiere templo de la luz. Ah, pero yo no lo he construido. Ah, vale. Hay que construirlo. Vale. Cuartel también es interesante. Una unidad básica, pero está bastante bien para tanquear. Más gladiadores no necesito y objetos tampoco. Venga, mercado de gladiadores. Tenemos hasta un 35%, Durante la nivel Claversí, el gladiador tiene 40 de estadísticas principales más altas y se restaura la resistencia más rápido. Bueno, no tiene nada malo, ¿no? Cura, otorga un escudo y cuerpo a cuerpo. Otorga a un gladiador un beneficio. Al gladiador agradable, un beneficio bendecido. Comentará su estadística principal. Ah, que además bufaba. Esta tía es clave, Vale, y algún nivel 2. Este lo podemos vender. Lo vendemos por 0. Bastante triste, ¿no? Una arquera nivel 2. No tiene ningún trade. Bastante raro eso. Podemos llevar otro tanque de esto. Matar al enemigo restaura 35 de salud máxima. No nos interesa eso. Vale, nada, yo creo que no voy a llevar a más nadie. Vamos a ver los artículos que podemos comprar. Salud y agilidad. Fuerza. Aquí necesitamos inteligencia. Inteligencia y resistencia. Nos llevamos esto, Más inteligencia. Nos llevamos esto. Vamos a chetar a nuestra healer. Y así no se nos muere nadie ahora. La maga de fuego creo recordar que también estaba bastante rota, Ahora se actualiza el mercado, pero es que ya no tenemos recursos, ¿vale? Esparciendo rumores. Necesito que difunda algo de verdad. Reúne a tus gladiadores ya que hablen sobre cómo las artes oscuras de la iglesia de los muertos son responsables del levantamiento de los salvajes zombies. Saca a sus campesinos arruinados de mi espalda. Vale. Nos ha dado oro porque sí. Vale. ¿Veis? Y vamos avanzando por el mapa, haciendo los distintos torneos. Vamos a hacer este torneo y ya lo dejamos por aquí, ¿vale? Yo creo que se entiende la idea del juego. Ya os digo, parece sencillo, pero en verdad empiezas a avanzar y si le queréis subir la dificultad, pues se vuelve bastante retador, yo creo, Vale, a ver, bloqueo. Yo creo que podemos ir a por estos. Bueno, aquí si nos cargamos a la arquera tenemos el combate hecho, yo creo, Bueno, somos 3, somos inferioridad numérica. Eso también tenéis que mirarlo, ¿vale? Yo creo que este se los puede tanquear a todos, Si le ponemos esto. Y esta focusea aquí. Yo creo que este se los carga a todos, Ahí va el perrete a por la arquera. Sí, está hecho ya. Bueno, la ha curado a tope. Genial. Próximo combate. Aquí ya, cuidado, Nivel 4, nivel 6.
Lo que os decía. Se complica la cosa, ¿eh? Aquí podemos llevar 5, ¿eh? Vamos a ir a este. Y voy a empezar atrás. Y vas a focusear. Tiene 1000 de vida, ¿eh? Eso es un miniboss el cabrón, ¿eh? Este tiene 770, imagínate. Focuseamos aquí. Con esta aquí que le pega al gordete este. A ver si lo tunea. Y este lo vamos a lanzar aquí, ¿vale? Yo creo que va a palmar, pero... seguramente el orco este palme, ¿eh? Vale, esta ya cayó. Buah, se nos murió la healer, ¿eh? Le metí un bombazo de fuego y la tumbó, ¿eh? Un lucky, gente. Subimos un poquitito de la resistencia para que pueda seguir pegando. Aquí le damos un puntito de vida, una resistencia y full fuerza. Y a esta le vamos a dar, yo creo que un poquito de precisión para que derribe, ¿vale? Vale, pues nos quedamos ya sin healer. Es que esta tía nivel 3 pega lo suyo, ¿eh? También los torneos, si no lo ganáis, lo podéis ir repitiendo y así os subís a los personajes que estén bajo de nivel. Porque yo ahora con este tío, a nivel 1, es un poquito meme. Vamos a ir por aquí. Voy a hacer lo mismo, pero lo que sí voy a hacer es separarlos bastante, ¿vale? Porque esta mete un bolazo de fuego en área. Es bastante hardcore. Le voy a poner la poti por si acaso, ¿eh? Mirad lo que le pega. Vale. Vale, siguiente. Muchas arqueras aquí, ¿eh? Si me focusean a los de atrás, seguramente me maten. Voy a tirar por el del medio, ¿eh? Voy a tirar por este, que tengo claro que me lo voy a hacer. Bueno, aquí puedo incluso usar a este. A ver si lo subimos un poquillo de nivel. Y aquí le damos prioridad. Va, nos matan al clérigo. Vale. Siguiente. 2, 2 y 4. Ahora subimos de nivel aquí. Vamos a subirle el daño. Es un orco de 4, pero yo creo que se lo puede tanquear nuestro caballero, ¿eh? Hacemos así y así. Y que esta tire cuchillo. Lo va derribando. Y pega bastante. A nivel 5, ya este se nos está convirtiendo en una bestia, ¿eh? Un poquito de resistencia y luego ya fuerza. Ya tiene otro hueco de equipo. Y ya por último, este combate. Bastante asequible, yo creo, ¿eh? Vamos a llevar a todo el equipo. Eso sí, le voy a poner este objeto a él para que no nos lo maten. Yo creo que empezamos atrás, ¿vale? Son todos melee. Así que nos podemos permitir ese lujo. El perro lo mandan a tomar por culo. Vale. No hemos podido hacer todos los combates con recompensa épica, pero bueno. Aumenta la inteligencia y la agilidad. Hace el gladiador inmune a los derribos. Esto es interesante, ¿eh? Se consume también. 400 puntos de salud. Localice text not found. Que es un objeto muy roto, gente. Nada, un montón de oro y piedra, ¿vale? Si mal no recuerdo, el tema del equipo ibas consiguiendo bastante equipo en los torneos. Lo importante es centrarse en los gladiadores, ¿vale?
Bueno, pues nada, gente, yo creo que habéis pillado el concepto del juego, ¿no? Es un juego bastante de chill, que bueno, se puede jugar relajadito, tampoco tienes que ir a matarte, pero que entretiene bastante, ¿vale? Tiene bastante variedad de unidades. Ahora aquí vamos a desbloquear, por ejemplo, el cazador y luego el vigorizador, que creo que aumenta el poder de sus compañeros de equipo. Exacto, es un buffer, ¿vale? Y a medida, pues fijaos, aquí hay 3 filas de edificios y pues van constantemente actualizando el juego, ¿no? Así que nada, si os gusta el juego, añadidlo a vuestra lista de deseados y demás. Y si os gusta el vídeo, sabéis, dale un buen like. Si queréis más vídeos del juego, pues también apoyad ahí con los likes. Y si veo que gusta, pues traeré más, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.